Buenas noches. Voy a hacer la exposición sobre mi trabajo en el trabajo de titulación. El tema es la motivación judicial como garantía del debido proceso en casos de discapacidad. Analizaremos la sentencia 2133-19-EP/23. Autor Carlos Colón Peñabad, director del trabajo de fin de titulación, el magíster Manuel Javier Uchuari. La motivación judicial como garantía del proceso. En este informe se analiza la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador en la que la motivación se convierte en una herramienta esencial para tratar procesos que involucran a personas con discapacidades. La motivación, la motivación judicial constituye una exigencia esencial del Estado de Derecho, en tanto condición necesaria para verificar las decisiones emanadas del Poder Judicial que obedecen a criterios nacionales, normativos y justificados. En particular, se afectan a los derechos fundamentales de las personas en situación de vulnerabilidad. La motivación judicial y su relevancia en el debido proceso. Esto nos manifiesta que es fundamental para la protección de los derechos de las personas con discapacidad en lo que se fundamenta las decisiones y que se respete la dignidad y garantizar el acceso a la justicia, ya que se observa en el día a día a este grupo históricamente vulnerable. También podemos analizar lo que nos dice la motivación judicial, que no es un requisito formal, sino una garantía sustancial del debido proceso. Su ausencia o insuficiencia puede generar una vulneración indirecta de derechos fundamentales, especialmente cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad, cuyo acceso a la justicia debe ser mediado por decisiones claras, razonadas y contextualizadas. Tenemos tres objetivos. Motivación judicial como garantía del debido proceso, evaluación de la normativa constitucional, impacto de la motivación judicial. Vamos a analizar la motivación judicial como garantía del debido proceso, en la que nos dice de una manera más profunda en qué y cómo la motivación se convierte en un mecanismo esencial en, en temas judiciales y así obtener el debido proceso. Aunque la Corte Constitucional reconoció formalmente el estándar de motivación, podría haber profundizado más en cómo la falta de análisis explícito sobre la discapacidad afecta la percepción de equidad procesal en contextos donde se involucran grupos en situación de vulnerabilidad, como es el caso de personas con capacidades diferentes. La motivación debe ir más allá de un mero recuento normativo y mostrar sensibilidad hacia las barreras estructurales que enfrentan dichas personas. La evaluación de la normativa constitucional nos dice que este objetivo se centra en revisar cómo se ha aplicado la normativa constitucional en la sentencia 2133-19-EP/23, evaluando si se cumplió con la obligación de motivar las decisiones judiciales de manera adecuada, especialmente en casos que involucran a personas en situación de vulnerabilidad. Mi apreciación mi apreciación crítica
es que la Corte Constitucional mostró una postura distante respecto al espíritu real de las acciones afirmativas, al centrarse únicamente en el cumplimiento cuantitativo del 4%, dejó de lado el propósito inclusivo y transformador de estas medidas, lo cual representa un retroceso a la protección reforzada que merecen las personas con discapacidad. Impacto de la motivación judicial. Analizar el efecto que tiene una adecuada motivación judicial en la garantía de derechos fundamentales, considerando las implicaciones de la falta de motivación en el contexto de las personas con discapacidad y cómo esto influye en su acceso a la justicia. La exigencia de una motivación clara, normativa y fáctica, tal como lo establece el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución Política del Ecuador, en el caso analizado, aunque la Corte Constitucional reconoció finalmente que la sentencia impugnada sí contó con un análisis normativo y fáctico, resulta relevante cuestionar si dicho análisis fue realmente suficiente desde una perspectiva diferente e inclusiva. A continuación tenemos el marco teórico en lo que nos manifiesta la motivación judicial. La motivación judicial es la decisión de una autoridad judicial, siendo una garantía constitucional. Existen algunos elementos de la motivación, que tenemos razones de hecho, razones de derecho, razonamiento lógico y justificación clara y concisa. Aunque la Corte Constitucional concluyó que sí existe una fundamentación normativa y fáctica suficiente, resulta evidente que la sentencia de segunda instancia se limitó en gran medida a un análisis técnico y formal de la normativa aplicable, sin explorar con mayor profundidad las implicaciones reales de la decisión sobre una persona en situación de vulnerabilidad. En la siguiente diapositiva tenemos la metodología de investigación. En este presente estudio se analiza un enfoque cualitativo en lo que se han empleado técnicas de análisis documental y revisión de literatura para examinar la sentencia de estudio, en la que nos permite un análisis profundo sobre los temas de vulnerabilidad. Resultados en la sentencia 2133-19-EP/23. Tenemos la importancia de la motivación judicial. En este tema, la Corte Constitucional del Ecuador resalta sobre la motivación judicial para poder asegurar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, para poder así ejercer sus derechos y participar plenamente de la sociedad. La importancia de la motivación judicial, si bien la Corte Constitucional validó la existencia de motivación suficiente desde un enfoque basado en derechos humanos, resulta insuficiente una mera mención genérica a la discapacidad sin un análisis contextualizado de sus implicaciones. Una verdadera justicia igualitaria requiere que la motivación vaya más allá del recuento normativo y contemple las barreras estructurales que enfrentan las personas con capacidades diferentes. Barreras en acciones afirmativas.
Se identificaron barreras en la implementación de acciones afirmativas que limitan el acceso real a oportunidades laborales para personas con discapacidad. Esto resalta la necesidad de un marco normativo que no solo cumpla con requisitos formales, sino que también promueva la inclusión efectiva. Las personas con discapacidad no deberían pasar por estos impedimentos para acceder a los distintos cargos públicos que ellos se someten para poder conseguir un trabajo. En el entorno del Ecuador, el derecho al trabajo para las personas con discapacidad todavía no se ha convertido en una realidad completa, a pesar de contar con un marco legal que los respalda. Persisten barreras tanto institucionales como culturales que obstaculizan su inclusión real en el mundo laboral. La mera inscripción en un registro no asegura la titularización efectiva. Este enfoque refleja una visión formalista del derecho al trabajo. Para que sea efectivo, se requiere que el sistema judicial avance hacia interpretaciones más activas que obligan a los entes públicos a priorizar la convocatoria de personas con discapacidad registradas en dichos bancos, garantizando así una equidad real. Impacto en la percepción de justicia. La falta de un análisis contextual por parte de la Corte afectó la percepción de justicia del accionante, quien consideró que su situación como persona con discapacidad no fue adecuadamente valorada. Esto pone de relieve la importancia de una interpretación judicial que considere las realidades de la vulnerabilidad. Este impacto también nos dice que en la percepción de justicia, que la Corte Constitucional señala que, aunque el accionante no fue declarado ganador del concurso público, sí quedó incluido en el banco de personas elegibles, aunque técnicamente la Corte validó la existencia de motivación desde una perspectiva crítica. La misma fue insuficiente para responder a las expectativas legítimas del accionante. La justicia no solo debe hacerse, sino que debe percibirse como justa, lo cual requiere una motivación contextualizada y empática. Resultados reveladores de la motivación judicial. Tenemos más allá de la normativa, prioridades en la predictibilidad, interpretación inclusiva de la normativa. Vamos a analizar más allá de la normativa. Nos dice que más allá de lo que la ley permite o prohíbe, que también implica considerar aspectos que no están explícitamente cubiertos por la norma. La prioridad en la predictibilidad. Esta también es valorada como un atributo deseable, la que permite una planificación. La Corte también prioriza la predictibilidad del derecho, validando que el GAD cumplió con el marco normativo. No obstante, minimizó el enfoque basado en derechos humanos que debería prevalecer en asuntos de inclusión laboral de personas con discapacidad. Interpretación inclusiva en la normativa. Esta también es valorada como un atributo deseable, lo que permite una planificación. Se enfatiza la necesidad
de interpretar la normativa de manera inclusiva, asegurando que las decisiones judiciales consideren las particularidades de los grupos vulnerables como las personas con discapacidad. La interpretación inclusiva también nos manifiesta en la normativa que la seguridad jurídica no puede entenderse únicamente como predictibilidad normativa, sino que debe estar vinculada a la justicia social, especialmente cuando se analizan casos que involucran derechos de grupos históricamente excluidos. La motivación judicial como pilar del debido proceso. Los hallazgos demuestran que la motivación judicial es fundamental para asegurar el debido proceso, especialmente en casos que involucran a personas en situación de vulnerabilidad. Esto se alinea con la teoría de derechos humanos, que exige una interpretación activa y contextualizada en las normas. Sin embargo, se evidencia contradicciones entre el enfoque formalista de la normativa y la imperiosa necesidad de garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales. También podríamos decir que la Corte adoptó una postura formalista y limitante respecto de las acciones afirmativas, dejando de lado su objetivo inclusivo. Este enfoque basado en cifras restringe la efectividad de las medidas afirmativas y complica la búsqueda de una igualdad auténtica de las oportunidades, tal y como lo menciona el artículo 47 de la Constitución y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU 2006. Conclusiones clave. Motivación judicial como garantía. La motivación judicial es esencial para asegurar que las decisiones del Poder Judicial no solo se basan en la norma, sino que también reflejan en la realidad de las personas involucradas, especialmente en casos de vulnerabilidad. Necesidad de análisis contextual. La sentencia que venimos analizando destaca la importancia de un análisis contextual al abordar casos que involucran a personas con discapacidad, enfatizando que la simple aplicación de normas no es suficiente. El enfoque inclusivo en derechos. La interpretación de derechos debe ser inclusiva, considerando las barreras estructurales que enfrentan las personas con discapacidad para garantizar una justicia equitativa y accesible. Fortalecimiento de la formación. Fortalecimiento de la formación judicial. En este apartado nos dice que debería ser propicio aplicar los beneficios para este grupo de personas vulnerables y así poder dar un mejor amplio conocimiento para los jueces, asimismo las capacitaciones a las distintas instituciones para que puedan acoger de la mejor manera a estas personas que tienen capacidades diferentes y que por muchas razones eh, pudieron haber tenido inconvenientes en, en- en su salud y se les complica en esta situación. Entonces,
sería bueno y propicio de que exista un fortalecimiento en la formación judicial. Revisión de normativas laborales. Una revisión muy delicada y minuciosa para así poder brindar de la mejor manera los derechos laborales de las personas con capacidades diferentes, generando políticas públicas para el bienestar de estos grupos. Aportes y proyecciones de estudio. El estudio resalta la vital importancia de la motivación judicial como herramientas para garantizar el debido proceso, especialmente en casos que involucran a personas con discapacidad. La reflexión personal destaca la necesidad de un enfoque más inclusivo y sensible en las decisiones judiciales. Además, se proyecta la aplicación de los hallazgos en otros contextos jurídicos, fomentando un marco más robusto para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Se vislumbran oportunidades de publicación en revistas especializadas, así como la aplicación práctica de los resultados en la formación de profesionales del derecho y en la elaboración de políticas inclusivas. Cierre y agradecimiento. Agradezco a todos por su atención y participación en esta presentación. Estoy dispuesto para responder cualquier pregunta o duda que puedan tener sobre la motivación judicial y su impacto al debido proceso para personas con discapacidad. Muchas gracias.